resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, que se de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya, 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 resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. El Señor sea con ustedes. También contigo. Oremos juntos la oración del día, por favor. Dios Todopoderoso, porque nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a muerte de cruz y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo. Concédenos morir diariamente al pecado, de tal manera que el gozo de su resurrección vivamos siempre con Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a cantar El cielo canta alegría antes de la lectura del Santo Evangelio. En la página 3 estamos. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo
canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El santo evangelio de hoy es tomado de San Juan, del capítulo 20, del verso 1 al 18. Gloria a ti, Cristo Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio que lo que había pasado y creyó, pues todavía no había entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, y mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue, contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él había dicho. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Bueno, sentémonos por favor. Bienvenidos a los que acaban de unir, a Steve. Bienvenido, Steve. Gracias por estar aquí con la familia. Qué bueno. Gracias a Dios que está aquí con nosotros hoy. Bueno. El tema, de acuerdo a la porción bíblica, yo lo titulé: Jesús en verdad resucitó. Fue el título que le di: Jesús en verdad resucitó. Oremos. Padre y bendito Dios, en tus santas manos estamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo para que nos enseñara el camino, que Él es la verdad y la vida. Gracias por permitir que resucitara y dando la esperanza de la salvación también a nosotros. Sigue bendiciendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, germine en cada uno de nosotros. Y podamos, Señor, de esa manera decir con alegría: aleluya, Cristo resucitó, y con la esperanza y ser iluminados con la luz de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. El evangelista nos cuenta que María Magdalena fue muy temprano al sepulcro, ¿verdad? A donde habían depositado a Jesús. Y resulta que vio que la piedra que tenía el sepulcro había sido quitada. Pues ella no se detuvo para verificar qué es lo que había pasado, sino que corrió a donde estaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan y les dijo que se habían llevado del sepulcro al Señor y no sabían a dónde lo habían puesto. Jesús, en el tiempo de su ministerio, cambió muchas vidas. Muy en particular usaré a María Magdalena como ejemplo de cambio.
Verá, María Magdalena era una mujer de la vida alegre. Creo que ustedes saben de qué me refiero, ¿verdad? Cuando digo que María Magdalena era de la vida alegre, ¿verdad? Jesús transformó su vida perdonándole sus pecados. Y le dijo, vete en paz y ya no peques más. Desde ese momento María Magdalena se convirtió en seguidora de Jesús. Y siempre estaba cerquita del Señor. María Magdalena, después de haberse convertido, abandonó su pecado. Eso fue un gran ejemplo para las demás mujeres que practicaban su profesión. En verdad, María Magdalena obedeció al Señor Jesús y logró convertirse en una mujer ejemplar de ese tiempo. No solo para las mujeres, ¿verdad? Sino también fue ejemplo para los hombres también, ¿verdad? Para toda la gente que vio ese cambio en María, ¿verdad? También para todos aquellos, ¿no? Como fue Jesús el enviado al mundo para hacer su trabajo, la misión del Señor. Ahora es la primera vez que va tempranito al sepulcro, ¿verdad? María, bien temprano en la mañana, porque tenía la esperanza que algo bueno iba a suceder. Se fue muy temprano el primer día de la semana para ver qué es lo que había pasado. Pero no entró hasta donde estaba la tumba, sino más bien fue corriendo a contarle a Simón Pedro y a Juan, los discípulos de Jesús. Y esto, al escuchar la noticia, corrieron para verificar que era lo que realmente estaba pasando. Algunas veces el miedo nos puede paralizar. Se podría interpretar que el apóstol Juan tuvo miedo de entrar de una vez hasta donde estaba el sepulcro, porque él fue el primero en llegar a la tumba después de que María Magdalena le dio la noticia. Juan simplemente se asomó y vio que las vendas y el sudario que tenía en la cabeza de Jesús estaban tirados en el suelo. Luego, detrás de él viene el apóstol Pedro, y este entró de una vez y se dio cuenta de que el Señor en verdad había resucitado. Luego entra el apóstol Juan y vio lo mismo que el apóstol Pedro, y eso le ayudó a creer que en verdad había resucitado. Supo entonces que todo esto de las Escrituras y lo que hablaban de las Escrituras pues era cierto. Y fue por ello que el apóstol Juan creyó totalmente que en verdad Jesús había resucitado. Veamos algo bien interesante. María Magdalena no se había ido de la zona, estaba ahí muy cerquita del sepulcro. Y en cuanto los discípulos se fueron, ella se inclinó nuevamente para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. María lloraba desconsoladamente y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Ella les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Miren qué maravilloso lo que ocurrió después de que los ángeles hablaron con María Magdalena. Ella tuvo la dicha de ser la primera que vio a Jesús después de la resurrección. Fue María Magdalena. La mujer es valiente, ¿verdad? Adelante, fue la primera que vio a Jesús. Pero sin embargo, ella no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pues ella no lo reconoció y creía que era el que cuidaba el huerto. Y María le dijo, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo ha puesto y yo iré por él. Entonces Jesús la llamó por su nombre y le dijo, María. Y ella se volvió y exclamó, Raboní, que en hebreo quiere decir maestro. Raboní. Jesús le dijo entonces, no me detengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes y a mi Dios que es Dios de ustedes. Hermanos, Jesús al decir que el Padre es su Padre y es Padre de nosotros, nuevamente nos confirma que el Padre y Él son uno. Del mismo modo como nosotros somos uno en Cristo, también el Padre y Jesús es nuestro Dios y el Padre es nuestro Padre. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla!
Es decir, que aquí se demuestra parte de la unidad entre el Padre, Jesús y nosotros. Luego faltaría la otra parte para conformar la Trinidad, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Más adelante en otra prédica estaré pues hablando de la unión de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante en un evangelio vamos a aguantar un poquito más en eso. Hemos tenido 40 días para prepararnos tanto espiritualmente, moral y físicamente, esperando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por obediencia al Padre se ofreció como sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, convirtiéndose en un cordero sin mancha y sin pecado, llevado al matadero para ser crucificado y entregar su vida por cada uno de nosotros, y de esa manera, al derramar su sangre, limpiar nuestro pecado de una vez y para siempre. Es decir, que con el derramamiento de su sangre en la cruz, se terminó de una vez y por todas los sacrificios que se hacían para expiación de los pecados, para que todo aquel que creyó que Jesús era el Mesías prometido ya no tiene que volver a presentar sacrificios al altar por su pecado ante un sacerdote como se hacía en el Antiguo Testamento. Jesús rompió con todo eso. Cuando Jesús fue crucificado, se abrió el telón. Antes estaba cubierto el templo. Cuando en la crucifixión el telón se abrió y quedó libre, porque Jesús fue el Cordero Mayor, el que vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y de esa manera nos garantizó la salvación, ¿verdad?, de nuestros pecados y nuestra liberación, ¿no?, de la esclavitud. Con la muerte y resurrección de Jesús, esta práctica de expiación por los sacrificios ya no tiene validez, porque Jesús se convirtió por mandato del Padre en el Cordero perfecto para limpiar nuestros pecados y de una vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros de mantenernos limpios de esos pecados, es decir, no volverlos a cometer. En verdad, como seres humanos que somos, nuestra carne es débil y es posible que caigamos en otro pecado, porque si cometemos los mismos pecados que ya habíamos cometido, quiere decir que no hemos aceptado a Jesús como nuestro Dios y Salvador, porque podemos caer en lo mismo. Ya Dios nos perdonó de esos pecados, así es que no podemos caer en el mismo pecado. Porque el que acepta a Jesús como su Dios y Salvador hace un esfuerzo para no caer en pecado y se cuida de no cometer los pecados que ya han sido perdonados por Jesús. No los vuelve a cometer más. Pues debemos de reconocer que Dios es misericordioso con nosotros, con cada uno de nosotros. Y si cometemos alguna falta o pecado y nuestro arrepentimiento ante Él es verdadero, Él en su misericordia nos perdonará. Pero con esto no quiere decir que si Dios nos perdona, vamos a cometer pecado cuando nosotros queramos. No, no es así. No, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Es decir, que la palabra de Dios es palabra de doble filo. Y si no tenemos cuidado, podemos salir lastimados con la misma palabra de Dios. Dios es un Dios serio y no podemos jugar con Él. Él merece todo respeto, alabanza y adoración. La palabra respeto en el sentido cuando nos dirigimos a Dios significa reverencia a Él, ¿verdad? Es decir, postrarse a los pies de Jesús. Eso significa reverencia. Como Rey y Dios soberano de todo ante su presencia y majestad, nosotros somos pequeñas criaturas frágiles. En otras palabras, si a Dios no le importáramos nosotros, seríamos criaturas insignificantes para Él. Pero la buena noticia es que no es así, porque Jesús nos ama con un amor incondicional, que quiso nacer entre nosotros para tomar forma humana. Es decir, que Él vino a ser semejante a nosotros casi en todo. 100% humano y 100% Dios. La diferencia está en que nosotros tenemos la mancha del pecado por haber nacido del pecado, valga la redundancia. Es decir, que la desobediencia de Adán y Eva
los primeros seres humanos que Dios creó desobedecieron y se dejaron engañar por Satanás. Y desde allí traemos esa herencia del pecado. Sin embargo, Dios es humano por haber nacido dentro del seno humano, mas aún Él no fue creado biológicamente como nosotros, sino que fue obra del Espíritu Santo encarnado en el vientre de la Virgen María. Y es por eso que no tiene pecado, es por esa razón. Él vino a darnos ejemplo de santidad y a través de la humanidad pecaminosa de la esclavitud y el pecado. ¿Y cómo fue que Él lo hizo esto, el Señor? Para mantenerse santo dentro de la humanidad. Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Así fue como Él lo hizo. Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Hoy, este día, después de la pasión y muerte de Jesús, celebramos con alegría su resurrección. La misión para Él ha sido cumplida, según lo anunciaron los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Queridos hermanos, ya llegando a la conclusión de este mensaje, quiero animarlos que continuemos anunciando y proclamando las buenas nuevas del Señor, nuevas de salvación, sabiendo que a través de su palabra hay vida y salvación. Solamente en Cristo podemos encontrar esa paz, esa alegría, y podemos encontrar la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el canto del día. Y el canto se llama Bendito el Rey que viene. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Atentos los oídos, atentos a su voz, pues hay del orgulloso no quiere percibir al Cristo prometido que viene a redimir. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, que muestra a los humildes la faz del Santo Dios, a quien le ha sido dados la gloria y el poder, que al fin de las edades los pueblos han de ver. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, que ofrece los cansados descanso y salvación. Es manso y es humilde y en su servicio está el yugo que nos lleva a eterna libertad. Bendito el Rey que